La hechicera de ojos azules, capítulo 5 de Bárbara Cartland. Y estuvo justificado su despido. No, milord. Tuvimos una mala cosecha el año pasado, y hasta los rendimientos de su señoría no fueron los acostumbrados. Los ventarrones y las lluvias torrenciales que hubo en la primavera destrozaron la mayor parte de las cosechas, y también mermaron a las aves silvestres. Vi una buena bandada de perdices viniendo hacia acá, dijo el marqués. Si continúa a esta temperatura tendremos la mejor nidada en muchos años, confirmó Roger Clark, con un entusiasmo que el marqués no pudo dejar de percibir. Le gusta cazar. Mucho, milord. Siempre he estado esperando que su señoría nos honrara con su presencia en septiembre. Veré si puedo venir este año, prometió el marqués, recordando cómo disfrutaba cazando con John Trudell. El muchacho mayor había sido en extremo bondadoso al enseñar a cazar a un niño solitario, que vivía encarcelado en el gran castillo en compañía de su tutor. El marqués tenía entonces 10 años, y fue John Trudell quien le consiguió un arma que no fuera demasiado grande, explicándole con infinita paciencia cómo debía llevarla para su seguridad, o cómo descargarla antes de subir un seto, una cerca o cruzar un arroyo. El marqués todavía recordaba el entusiasmo que lo invadió cuando cazó su primer conejo. Después había cazado su primera perdiz y, lo más emocionante de todo, su primer pato, muy temprano en la mañana, cuando el amanecer trajo a una bandada volando desde el mar. Nada de lo que había logrado en la vida podía igualar a la fascinación de ese momento, cuando, después de haber disparado su arma, esperaba sin aliento para ver si el ave caía. Consideraré una visita en septiembre u octubre, dijo en voz alta, siguiendo el hilo de sus pensamientos. Lo esperaremos con gran placer, milord, repuso Roger Clark, y no cabía duda de que era sincero. Esta tarde cabalgaré hasta los límites de la propiedad. Me gustaría visitar la granja de Waterwick. ¿Tenemos allí a un buen arrendatario? Un hombre excelente, milord. Y también podríamos visitar la granja Dandy. Nosotros, milord. Desde luego, espero que me acompañe. Y mientras andamos podría explicarme exactamente qué propone que hagamos con la tierra que cultivamos nosotros mismos. Será un honor, milord. El marqués se puso de pie para indicar que la entrevista había terminado, pero Roger Clark titubeó. ¿Qué ocurre?, preguntó su señoría. Espero que no lo considere una impertinencia de mi parte, milord, pero todo el mundo está hablando de la forma como rescató a la bruja de Steepley. Me imagino que eso les dará de qué hablar, respondió el marqués con una leve sonrisa. Me preguntaba si milord tendría alguna idea sobre la identidad de la mujer. Ninguna. Todavía no ha recobrado el conocimiento. Alguien, y tengo intenciones de descubrir quién fue, le dio un golpe en la cabeza con tanta fuerza que es un milagro que esté viva. ¿Cree que lo hayan hecho uno de los aldeanos que la encontró? Lo dudo. La llevaban arrastrando hacia el estanque y de haber estado muerta, se hubiera estropeado su diversión. Creo que, aunque los impulsaba el odio y el temor, no pertenecen a la clase de gente que cometería un asesinato. Por supuesto que no, milord. Son gente sencilla y, como bien sabe su señoría, extremadamente supersticiosos. Pero así son todos los habitantes de Essex. Roger Clark sonrió. Nadie ha olvidado el primer juicio contra una bruja en Chelmsford, cuando Elizabeth Francis se declaró culpable. ¿De qué cargos? He olvidado los detalles. De embrujar a un niño, milord, para que envejeciera rápidamente. Elizabeth Francis había aprendido brujería de su abuela. Había renunciado a Dios y adoptado un gato blanco llamado Satán. El marqués lo miraba escéptico y Roger Clark prosiguió. El gato, hablándole con voz fingida, le prometió riquezas y un marido y, para demostrarle su poder, mató a un hombre que había rehusado los requerimientos de la joven. Y la corte creyó esa historia. Ella confesó que con la ayuda del gato había matado a un niño y conseguido un esposo. Después, asesinó a su propio hijo. «Dios mío», exclamó el marqués. Elizabeth le entregó su gato a mamá Waterhouse, a cambio de un pastel, y esta última bruja envió a Satán a ahogar a la vaca de un vecino, matar a sus gansos, a agriar la mantequilla y a cometer un crimen. Si bien recuerdo, mamá Waterhouse fue la primera mujer en Inglaterra que fue ahorcada por brujería. Efectivamente, milord, y a ella la siguieron cientos más. Pero todo eso sucedió hace mucho tiempo.
Para los labriegos es como si hubiera pasado ayer. Todavía hablan de Elizabeth Bennet, quien confesó tener 2 diablillos malvados que la tuvieron prisionera y trataron de arrojarla al horno. El marqués rió. ¿Y de verdad creen en esas tonterías? Así es, milord. Si se enferma una vaca, es porque le echaron mal de ojo, y la fiebre de los animales es una acción directa del demonio. Estoy seguro de que todavía moldean figuritas de barro que guardan parecido con un enemigo, y a las que siembran alfileres para causarles dolor, o tal vez la muerte. Pero no han podido enseñarles a las gentes a tener un poco más de sentido durante los últimos 200 años. No lo creo, milord, y con toda seguridad no en Essex. Su señoría recordará que no estamos lejos de la tierra de las brujas. ¿La tierra de las brujas?, repitió el marqués asombrado. El sureste de Essex, del que nos separa tan solo el río Crouch, es conocido como la tierra de las brujas. No sabía eso. Toda la población, sin distinción de clases sociales, está obsesionada con el temor de las brujas y magos, explicó Roger Clark. Dicen que los fantasmas recorren los campos y que una vez el diablo arrojó al sacerdote del púlpito. El marqués alzó las cejas. Por supuesto, también hay brujas blancas y magos que quitan verrugas, encuentran objetos robados o perdidos y deshacen encantamientos. Me alegra saberlo, contestó el marqués con sequedad. A mi padre le regalaron una piedra sagrada, un amuleto para alejar a las brujas, prosiguió Roger Clark. Tal vez debiera prestárselo a milord. Durante unos segundos el marqués se quedó inmóvil, pensando que esa sugerencia era una impertinencia del administrador, pero luego rió de buena gana. Tal vez lo pruebe, exclamó. ¿Qué es lo que se dice que me ocurriría si... porque salvé a la pretendida bruja de sus zambullidas? Están esperando para ver si su señoría se muere o si el castillo se viene abajo. El marqués rió de nuevo. La bruja es una joven que no debe tener más de 18 años, dijo, y es de noble cuna. Con toda franqueza, Clark, la situación es esta. La joven ha sido tratada rudamente por alguien que quisiera verla muerta, y estoy decidido a averiguar quién ha sido. Roger Clark se quedó sorprendido. ¿Cree que fue un intento deliberado de asesinato, milord? Estoy seguro, replicó el marqués. Mi nodriza me ha dicho que si la joven no hubiera usado un buen número de fuertes horquillas para sujetarse el pelo, el golpe que recibió en la cabeza la hubiera matado. El marqués hizo una pausa antes de añadir: las 2 horquillas que se le enterraron en la piel le salvaron la vida. No lo entiendo, milord. Conozco bien estos lugares y no puedo pensar en ninguna joven que se ajuste a esa descripción, y con toda seguridad, ninguna de noble cuna. ¿Está seguro? Completamente. Su señoría podrá imaginar que, como he vivido aquí toda mi vida, una cara nueva causa sensación y es algo que no se puede olvidar. Sonrió antes de proseguir. Como comprenderá, milord, ahora se dice que la bruja es un espíritu maligno de extraordinaria belleza que ha embrujado a su señoría. El marqués seguía el hilo de sus propios pensamientos y después de unos momentos observó: solo un hombre o una mujer que tuviera mucha fuerza pudo haber producido una herida tan profunda en la cabeza de esa joven. Y además, romperle el cuello a un gallo joven es más de lo que las fuerzas de ella le permitirían. ¿Pero por qué querría alguien matar a esa joven?, preguntó Roger Clark. Y después dejarla en las piedras de los druidas. Si se trataba de alguien de esta localidad, sabría que eso suscitaría sospechas de brujería entre los labriegos. Yo también he pensado que se trata de una acción deliberada, comentó el marqués. Cruzó la biblioteca para ir a pararse junto a la ventana que daba hacia el soleado jardín. Quiero que haga averiguaciones, Clark, indicó después de un momento, a fin de saber si la noche antes de que encontraran a la joven, alguien vio algún movimiento extraño en la aldea de Steepley o en sus alrededores. El marqués hizo una pausa antes de añadir: ¿cree, por ejemplo, que pudieran haber desembarcado esa noche algunos contrabandistas en Lowling Creek y que la joven los hubiera sorprendido? Es una posibilidad, milord, pero tenga en cuenta que Lowling Creek está bastante lejos de las piedras de los druidas. Parece poco probable que un contrabandista se haya tomado la molestia de llevarla hasta allí, a menos que quisieran estar seguros de que no los relacionarían con el crimen. El marqués se quedó pensativo por un instante y después prosiguió: si yo no hubiera llegado a Steepley en el momento exacto en que los labriegos arrastraban a esa infortunada joven hasta el estanque,
se hubiera ahogado con toda seguridad, y nadie hubiera vuelto a saber de ella. Es cierto, milord, convino Roger Clark, y con toda seguridad la hubieran enterrado en el cruce de caminos, con la cabeza vuelta hacia el norte, a menos, por supuesto, que decidieran arrojarla al arroyo de Stipley para que la corriente la arrastrara hacia el mar, lo que ha sucedido con anterioridad. Es cierto eso. Pueden ser solo habladurías, milord, pero se cuentan muchas historias de cómo los hombres se peleaban por los feudos. El cuerpo del perdedor aparecía en las arenas de la playa, y la única evidencia era que había muerto ahogado. Eso hace del río un lugar muy conveniente para los lugareños, comentó el marqués con sequedad. Exactamente, milord. Bueno, efectúo las averiguaciones que pueda, Clark, ordenó el marqués. Lo esperaré en la puerta principal a la 1, con los caballos. Dé órdenes en las caballerizas para que me tengan listo el garañón. Así lo haré, milord. Roger Clark hizo un saludo con la cabeza y se retiró de la biblioteca. El marqués se quedó, de pie junto a la ventana, y con el gesto fruncido. Aparentó contemplar los rosados pétalos de la flor de los almendros que caían suavemente sobre la hierba. Después, como si hubiera tomado una resolución, salió de la biblioteca con paso decidido y subió por la escalera hasta las habitaciones de los niños. Había pasado ya un día desde que rescató a la bruja de manos de los labriegos y sabía perfectamente que la estancia de ésta en el castillo había causado consternación entre la servidumbre. El ama de llaves le había reportado 2 casos de histeria entre las sirvientas más jóvenes y advertía que los lacayos, jóvenes del lugar, lo miraban con aprensión cuando estaban de guardia en el vestíbulo de servicio en el comedor. Parecían esperar que le salieran cuernos o pezuñas, pensó sonriendo el marqués, solo por el hecho de haber estado en contacto con una bruja. Entró en la habitación y la nodriza, que estaba preparando algo sobre una mesa, levantó la vista para mirarlo. Su apariencia era ahora de una persona más joven, y él estuvo seguro de que se debía a que estaba ocupada en algo. Debe ser muy frustrante, pensó, estar sentada con las manos ociosas en unos salones donde se han apagado hace años los ecos de las risas infantiles. Estaba esperando que me visitara, milord, dijo la nodriza. Tengo algo que mostrarle. ¿Ha recobrado el conocimiento tu paciente? No, milord, pero su respiración es menos agitada, y pasó una noche tranquila. No me sorprendería que se despertara en cualquier momento. Aún pienso que deberías haberme dejado traer al médico. ¿Y de qué hubiera servido? No es más que un viejo matasanos, a quien no le confiaría la curación de un dedo roto y mucho menos una afección de la mente. El tono despectivo de su nodriza hizo sonreír al marqués. Conocía sus sentimientos en relación a los doctores, y recordó que cuando era niño no permitía que entrara ninguno en el castillo, por enfermo que él estuviera. Miró hacia la mesa, y al ver allí un buen número de hierbas, comprendió que estaba preparando una de sus famosas tisanas. «¿Sabes, Nanny?», le dijo bromeando, «no me sorprendería que también probaran contigo las zambullidas para ver si eres bruja. Si no hubieras tenido la protección del castillo, ya hubiera ocurrido hace mucho tiempo». «Es casi seguro», convino la nodriza, «mientras haya gente ignorante que crea que quien usa los métodos de la naturaleza para curar está asociado con el demonio. Cualquier cosa puede suceder». «¿Y cuál es la poción mágica que tendrá que beber esta infortunada joven?», preguntó el marqués en el mismo tono de broma. «Es algo que le hará bien, amo, Edwin, y eso es todo lo que necesita saber». El marqués sonrió. «Pero esto es lo que quería mostrarle», añadió la nodriza. Asentó el cuchillo con el que cortaba las hierbas y se dirigió a una cómoda que se encontraba en un extremo de la habitación. Abrió uno de los cajones y tomó un pañuelo que entregó al marqués para que lo inspeccionara. «Encontré esto en el bolsillo de su vestido. Lo he lavado y planchado, y como su señoría podrá ver, tiene bordado su nombre». El marqués observó el pañuelo con interés. Era de fina muselina y estaba trabajado con sumo cuidado. En una esquina tenía bordado un nombre con hábiles y delicadas puntadas. «Idila», leyó el marqués. «Ese nombre, a menos que esté equivocado, viene de una palabra griega que significa perfección. Parece, Nanny, que nuestra visitante tiene una idea muy elevada de sí misma. O mejor dicho, que eso es lo que pensaban sus padres de ella», corrigió Nanny, «porque no creo que ella misma haya escogido su propio nombre». «No, por supuesto que no», reconoció el marqués. Pensó que con esta pista
Roger Clark tal vez podría encontrar una respuesta a aquel misterio. En esa parte del país no podía haber muchas mujeres que se llamaran Idila, nombre que él nunca había oído antes. Mientras contemplaba el pañuelo, Nanny abrió la puerta que comunicaba a la otra habitación y lo llamó. «Milord». La urgencia que reflejaba su voz hizo que él caminara rápidamente hasta el dormitorio. Las persianas estaban bajadas hasta la mitad para no dejar pasar la brillante luz del sol, pero se podía ver con claridad la figura que yacía sobre la cama, con la cabeza recostada sobre la almohada. El cabello de la joven, oscuro y sedoso, contrastaba con la blanca sábana que le llegaba casi hasta la barbilla, y que enmarcaba un rostro de barbilla puntiaguda y etérea apariencia, a pesar de los rasguños que todavía se destacaban en sus mejillas. El marqués la había visto el día anterior, después que la nodriza la asió un poco, y le pareció tan frágil que no se habría sorprendido si hubiera muerto durante la noche. Mientras la miraba, esperando casi que estuviera muerta, pensó que Nanny lo había llamado por otra razón. Idila, si aquel era su nombre, tenía ahora los ojos abiertos. El marqués la miró. Había pensado, simplemente porque se le tildaba de bruja, que sus ojos serían verdes, pero descubrió que tenían un sorprendente y vívido color azul. Formaban una combinación tan poco común con sus oscuros cabellos y pestañas, que él pensó que nunca había conocido a nadie igual. «Está despierta», exclamó Nanny, y añadió tranquilizándola. «No tiene nada de qué temer. Le daré algo de tomar». Se volvió hacia la mesita que estaba junto a la cama, y el marqués vio que había preparado una de las pociones que suministraba invariablemente a quienes estaban enfermos. Las recordaba bien, porque Nanny siempre había atenuado el sabor de las hierbas que usaba con la dulzura de la miel, y él, por lo general, había estado dispuesto a tomar todas las tazas que ella le daba. Los ojos de Idila permanecían inmóviles y el marqués tuvo la impresión de que no veía con claridad y que tan solo miraba hacia la luz. Cuando Nanny le pasó el brazo por la espalda y le incorporó un poco para que pudiera beber de la taza, la joven lanzó un quejido. Probó el líquido y después bebió unos sorbos más, hasta que Nanny la recostó de nuevo sobre las almohadas. «Eso está muy bien», dijo con voz suave. «Ahora, vamos a dormir otra vez». Como si estuviera deseosa de obedecer la orden, Idila cerró los ojos. El marqués la miró de nuevo y al notar que se había quedado dormida, salió del dormitorio sin hacer ruido. Nanny lo siguió. «Ya ve, milord, no hacía falta ningún médico chapucero. Se pondrá bien en un día o dos». «Como he dicho antes», replicó el marqués, «eres una vieja bruja, Nanny. Tuve mucha razón al confiarla a tus hábiles manos». «Puede estar seguro de eso», replicó la nodriza, «y le diré algo, milord. Si no descubrimos nada más acerca de la señorita Idila, podemos tener la seguridad de que es una dama». «¿Cómo puedes estar segura?» «No es solo su aspecto, milord, ni sus dedos finos y delgados, y el arqueado empeine de su pie, los que denotan la estirpe de donde procede. Son sus ropas». «¿Sus ropas?» «Todo lo que usaba bajo su vestido, milord, está hecho a mano por alguien que sabe lo que es coser. Algo que ya no se les enseña a las jóvenes de ahora. Pero son cosas muy bonitas, adornadas con encaje, no son muy caras, pero son las que escogería una dama de buen gusto. Le aseguro, milord, que sé lo que le digo». «Y te creo, Nanny». «Fíjese bien en lo que le digo, milord. Cuando descubra quién es la señorita Idila, podría resultar que se trata de una princesa». El marqués echó la cabeza hacia atrás y rió. «No solo eres una bruja, Nanny, sino también una romántica». «¿Y por qué no? Aunque es inútil ser romántica en lo que se refiere a milord. Cada vez que llega una carta de Londres, rezo y confío en que sean noticias de su compromiso». «¡Santo cielo!», exclamó el marqués. «¿Y por qué estás tan empeñada en casarme?» «Porque es natural que siente cabeza y críe una familia. Ya tiene 30 años, amo Edwin. A esa edad la mayoría de los caballeros están bautizando a su tercer o cuarto hijo. Pero milord no tiene a nadie que lleve su nombre, y yo sigo esperando ante una cuna vacía». El marqués rió de nuevo. «Ni siquiera por complacerte, Nanny, ni para llenar tu cuna vacía. Me ataré a una insípida joven que, con toda seguridad, se volverá aburrida una vez pasada la luna de miel». El marqués hablaba en un tono tan cínico que su vieja nodriza le dirigió una mirada penetrante. «Vamos, amo Edwin», le dijo, «no me diga que no tiene de dónde escoger».
¿Quién ha estado chismeando? No somos tan ignorantes en el castillo para no saber lo que está sucediendo en Londres. Y vaya si pasan cosas. No en balde es hijo de su padre. El marqués se puso rígido. Le disgustaban las referencias a los amoríos de su padre, que habían sido la comidilla de la generación anterior. Al igual que los suyos, andaban de boca en boca de sus contemporáneos. Pero comprendió que su nodriza, que lo había amado desde que era un bebé, era tal vez la única mujer en el mundo que deseaba sinceramente su felicidad. Él no recordaba a su madre, quien había muerto cuando él solo tenía 3 años, y fue Nanny quien le brindó el único afecto que conoció durante los años en que su padre se empeñaba en ignorarlo. Ella lo había mimado y regañado, malcriado y castigado. Le había enseñado sus primeras lecciones y, aún ahora, estaba siempre pendiente de él entre bastidores. El marqués comprendió de pronto que, mientras estaba perdido en sus pensamientos, Nanny lo observaba con penetrante mirada. «Se ha convertido en un hombre duro y cínico, amo Edwin», le dijo. «Lo que le hace falta en su vida es amor». «He tenido demasiado», replicó el marqués, «pero no de la clase apropiada». Como invariablemente Nanny siempre tenía la última palabra, el marqués no pudo reprimir una sonrisa. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.